En primer lugar, muchas gracias por estas amables palabras de presentación del profesor Alfonso Martínez Echeverría, al que debo agradecer muy singularmente que me implicara con la invitación en la participación en este congreso. Con ello se me da la oportunidad de volver sobre cuestiones que me han preocupado y que me han ocupado en distintas ocasiones en mi vida universitaria. Me da la ocasión, y esto es muy grato para mí, poder compartir esas viejas y nuevas reflexiones sobre una cuestión tan fundamental, abierta. No hay una receta clara sobre el contenido de las funciones de los administradores, pero digo que se me da la oportunidad de compartir con ustedes reflexiones sobre la función de los administradores en relación con las sociedades cotizadas, es en relación con la alineación de los distintos intereses en esas grandes empresas que tienen la forma de sociedades cotizadas. El título es muy amplio y debo comenzar haciendo algunas precisiones sobre lo que voy a tratar. Es decir, hacia un gobierno corporativo socialmente responsable, hoy diríamos socialmente sostenible. Bien, analizar esto en su plenitud exigiría analizar todos y cada uno, o al menos los principales, elementos, instrumentos, medios que constituyen el gobierno corporativo. Y yo no voy a poder analizar esa media docena de instrumentos relevantes en la determinación de un determinado modelo de gobierno corporativo. Voy a seleccionar un punto de referencia, un elemento central muy polémico, que es el del interés social. El interés social como criterio de actuación de los administradores. Y con ese enfoque me voy a ocupar de 4 cuestiones. La primera, de la evolución del modelo de gobierno societario, que decíamos antes, de estructura corporativa, digamos hoy ya gobierno societario tradicional, un poco a lo Milton Friedman, y su evolución, diríamos, a un modelo de gobierno corporativo revisado que incorpora la responsabilidad social corporativa. En segundo lugar, haremos referencia muy breve a la reforma del Código de Buen Gobierno de este verano, que sustituye, no totalmente, pero sí parcialmente, la sostenibilidad por la vieja referencia por la anterior referencia a la responsabilidad social corporativa. En tercer lugar, diré algo sobre el último debate abierto. Está abierto en estos días el tema en la Unión Europea sobre el gobierno corporativo sostenible y esbozar las líneas por donde va a ir ese debate, previsiblemente. Y en cuarto y último lugar, traigo un elemento extraño, un factor extraño en la cultura española, pero no en la cultura de otros ordenamientos europeos, que es el gobierno corporativo con integración pluralista de intereses en la estructura orgánica, además de incorporar a los accionistas si hay algún otro interés legitimado para participar. Pues bien, vayamos con la primera cuestión, el modelo societario tradicional, muy brevemente. Yo a este modelo, en otros trabajos, en trabajos anteriores, le he calificado de modelo de gobierno corporativo estructuralmente, ahora lo aclaro, estructuralmente monista de intereses y funcionalmente orientado de forma exclusiva a los intereses de los propietarios. ¿Qué quiero decir con ello? Pues que es un modelo que los intereses legitimados para intervenir en el proceso de formación de la voluntad empresarial a través de su forma, que es la sociedad, los intereses legitimados son fundamentalmente los de los accionistas, que nombran, controlan, remuneran
y tienen los instrumentos de control, acciones de responsabilidad y de impugnación, que es lo que constituye ese modelo de estructura de gobierno corporativo, diríamos con la terminología actual, tradicional. Los intereses legitimados son estos, los de los accionistas. La actuación de los administradores va dirigida a satisfacer los intereses de los accionistas, puesto que los accionistas forman parte, son los únicos que forman parte de la sociedad, y en una visión contractual lo que los administradores tienen que hacer es los intereses de las partes, que son los accionistas, en ese contrato de colaboración organizada que es la sociedad. En tercer lugar, ¿qué conflictos de intereses preocupan en este modelo? Fundamentalmente dos. Los administradores, que cada vez van ganando mayor autonomía y pueden despistarse de sus deberes, con los socios, conflicto entre socios y administradores y accionistas en el caso de la sociedad cotizada. Y el segundo orden de conflictos es el que puedan surgir entre los propios accionistas, accionistas de control y accionistas fuera de control, mayoritarios, inversores, empresariales, etcétera, mayorías y minorías en la lógica clásica. ¿Y qué pasa con los intereses de terceros? Pues salvo lo de los acreedores que puntualmente se tocan aquí o allá, sobre todo en los momentos de disolución, crisis, etcétera, societaria, dejo el derecho concursal, pues van a otras disciplinas. Tenemos el derecho laboral, el derecho contractual, el derecho extracontractual, el mundo medioambiental, el derecho internacional, el derecho penal, el derecho administrativo, y ahí reciben su tutela extraderecho de sociedades. Y el derecho de sociedades no se ve contaminado con la tutela de esos otros intereses, salvo lo de los acreedores, fundamentalmente, como todos sabemos. Bien, pues este modelo diseñado esquemáticamente, modelo de gobierno societario tradicional, evoluciona con los códigos de buen gobierno y con la nueva terminología. Ya no hablamos de estructura orgánica, de reforma de la empresa, etcétera, sino que empezamos a hablar, por influencia anglosajona, del gobierno corporativo. Y además, en una etapa evolucionada de ese movimiento, con incorporación de la responsabilidad social corporativa. En una primera etapa, ¿qué preocupa de ese movimiento de gobierno corporativo? Informe Olivencia 1998 en España, que tiene antecedentes en los que no puedo entrar. Pues bien, que ese mejor gobierno debe realizarse a través de recomendaciones centradas en la mejora de la eficiencia del Consejo, que el Consejo cumpla mejor sus funciones, y transparencia, que demos transparencia y rendición de cuentas de lo que hacen las sociedades, dejando el derecho vigente sobre el interés social tal cual lo tenemos, ahormada de manera muy escueta con ese concepto amplio, con ese concepto indeterminado de interés social, pero que se interpreta societariamente en el contexto anterior sin contaminación extrasocietaria. Y solo la cultura anglosajona de la teoría de la agencia nos lleva a reinterpretar la idea de la maximización del beneficio para los accionistas como maximización del valor de las inversiones realizadas por los socios. Pues bien, en el inicio de este modelo de gobierno corporativo, es relevante decir que en España todavía en el Código del 2006 no hay Código Unificado de Buen Gobierno, el Código Conte en aquel momento, no hay recomendaciones específicas sobre responsabilidad social corporativa. Se dice expresamente que no se las incluye porque el gobierno corporativo, que es de lo que trata el Código Unificado de Buen Gobierno, se ocupa de cuestiones internas al derecho de sociedades. Y esto, la responsabilidad social corporativa, son las relaciones de la sociedad con los, hoy llamamos stakeholders, otras partes afectadas, implicadas, vinculadas, interesadas, con toda esta terminología de los nuevos grupos de interés no accionarios. En cambio, en el Código de Buen Gobierno del 2005 hay un cambio fundamental respecto de la concepción de la responsabilidad social corporativa. Dice, se asume
que existan recomendaciones específicas y el tratamiento de la responsabilidad social corporativa como elemento del Código de Buen Gobierno, porque es una realidad consolidada en las empresas, tanto en España como en los países de nuestro entorno. ¿Y qué concepción se asume de la responsabilidad social corporativa? Pues sintéticamente diríamos que es se considera como una inversión estratégica que se debe insertar con una doble justificación. Unos autores ponen el acento en una cosa u otra, una justificación económico-empresarial o bien ética, económico-empresarial y ética, insertarla en el núcleo de la política empresarial que incumbe al Consejo de Administración. ¿Y cómo se concibe el interés social? Siento aquí reiterar algo que ya se ha discutido en este Congreso, en las ponencias anteriores, pero que para mí es fundamental para diseñar, para establecer la diferencia con lo que es el modelo anterior y con lo que va a ser el modelo evolucionado si se consolidan determinadas tendencias. Pues bien, el interés social, leo, en la importantísima recomendación 12ª del Código del 2005, Código de Buen Gobierno, se dice: el interés social, entendido como la consecución de un negocio rentable y sostenible a largo plazo que promueva su continuidad y la maximización del valor económico de la empresa. Y ahí contempla, bajo una significativa formulación, la posibilidad de considerar otros intereses. Pero repárese bien cómo lo dice. Se recomienda que el Consejo procure conciliar el propio interés social, punto, ha dicho propio interés social, con, según corresponda, los intereses de empleados, proveedores, clientes y de los restantes grupos de interés que puedan verse afectados, así como el impacto de las actividades de la compañía en la comunidad en su conjunto y en el medio ambiente. Recomendación 12ª. ¿En qué medida incide esta concepción y esta política de la responsabilidad social en el contenido de la cláusula del interés social? ¿Qué alcance tiene la exigencia que está en el ADN de la responsabilidad social corporativa, la exigencia de toma en consideración? ¿Qué significa toma en consideración de los intereses de otros stakeholders, además de los accionistas? ¿Y qué hacer en caso de conflicto? ¿Qué composición de intereses procede al deber de diligencia y de lealtad de los administradores cuando no exista convergencia entre esos intereses? Pues bien, los intereses de los socios sabemos que son intereses de maximización del valor de la empresa que repercuta en las ventajas que ellos puedan obtener, vía beneficios, vía incremento del valor de las acciones o no sé, entrega de acciones liberadas, etcétera. Quiero decir, ventajas económicas, sintéticamente diríamos incremento del valor de la participación en esa perspectiva de rentabilidad financiera del accionista, que es para lo que ha invertido su capital de riesgo en la sociedad. Entonces, de acuerdo con este criterio, los administradores parece que podrán tomar decisiones, porque dice que deben considerar en la recomendación del código otros intereses. Los administradores podrán adoptar decisiones también favorables a los intereses de los stakeholders, distintos de los accionistas, cuando las mismas puedan ser ventajosas para ellos, para los accionistas. De tal manera que, en teoría, ante una operación que reduce el interés a corto, la rentabilidad a corto de los accionistas, imaginemos una medida de gastos sociales preventivos medioambientales, medidas a favor del personal, gastos con fines culturales, sociales, científicos, sanitarios, como estamos viendo con ocasión del COVID-19, los administradores toman medidas que reducen en alguna medida, ese interés a corto plazo, al implicar lo que tiene que implicar una política de responsabilidad que no sea mero marketing, sino que sea compromiso serio. Implica,
destino de recursos patrimoniales generados en la sociedad a favor de otros grupos de interés. Pueden alegar los administradores que dicha orientación, es decir, la decisión tomada con esos gastos o inversiones en la responsabilidad social corporativa, está amparada por la valoración de otros intereses que se relacionan con la empresa y que en una perspectiva a largo plazo, no entro en el tema de prueba, pero que pueden alegar y pueden probar con los medios de asesoramiento que estén a su alcance, que en una perspectiva a largo plazo contribuye al valor continuado de la empresa, aunque a corto produzca esa reducción del valor de la participación, es decir, los intereses o los beneficios que puedan recibir los accionistas o determinados accionistas, pues parece que sí. Los administradores podrían, diríamos, defenderse diciendo que han cumplido con su deber de diligencia. Otra cosa es que su posición sea firme porque los accionistas tienen otros recursos. Me refiero a nombramiento, revocación, no renovación, etcétera. Pero yo no entro en eso. Entro en el problema del deber de diligencia y la posibilidad defensiva que tienen los administradores para alegar cumplimiento de sus deberes y que no se les pueda exigir responsabilidad si se han movido en ese determinado contexto. Por tanto, en principio, nada se opone a que sea perfectamente realizable por los administradores exigencias de responsabilidad que, esto es lo importante, simultáneamente contribuyan a mejorar a largo plazo la rentabilidad de los accionistas. Pero ¿qué pasa si hay conflicto entre el largo plazo y esas medidas que detraen recursos de la sociedad en perjuicio de los accionistas y no quedan en ese marco? Pues bien, en caso de que el conflicto sea a largo plazo y la medida no se pueda justificar así, deben prevalecer en este contexto societario que tenemos actualmente los intereses de los accionistas. Aquí entra el margen de discrecionalidad de la regla del Business Judgment Rule del 227, que no puedo entrar en el detalle, pero que deben cumplirse. Los administradores están amparados para tomar esa decisión de valoración de los intereses, tanto en la estrategia como en la decisión, la estrategia a largo plazo o la decisión concreta, siempre que actúen con los requisitos que dice la cláusula. ¿Esto qué es lo que significa comparando este modelo que incorpora la responsabilidad social corporativa en relación con el modelo anterior? Pues bien, yo a este modelo de gobierno corporativo revisado con incorporación de exigencias de la responsabilidad social corporativa lo califico de gobierno estructuralmente monista de intereses, igual que el otro, porque los mecanismos societarios básicos del derecho de sociedades duro, nombramiento, revocación, acciones de responsabilidad, impugnación, etcétera, están en manos de los accionistas, fundamentalmente. Pero, aunque digo estructuralmente monista de intereses, está funcionalmente abierto a la consideración de los intereses de otros grupos de implicados. Se ha incluido una posibilidad de legitimación ampliando el contenido del deber de diligencia de los administradores para considerar esos otros intereses. De forma tal que esto influye también en la valoración del interés social, del contenido de la cláusula del interés social, de una manera débil, pero ampliada, se amplía su contenido, no tenemos un concepto, diríamos, restringido puramente societario del modelo tradicional, sino una concepción amplia, pero con un alcance efectivo limitado. Cabe la posibilidad, y aquí se asume la teoría de que los administradores deben contribuir a la creación de valor inteligente o de valor ilustrado, la teoría de la creación de valor ilustrado que considera esos intereses, siempre que esa incorporación de intereses, valoración, tener en cuenta, sea instrumental y subordinada a la primacía de los intereses del conjunto de accionistas cuando exista conflicto que no permita la suma. En las operaciones de suma positiva para el valor continuado de la empresa, persiguiendo unos y otros intereses, no problema para considerarlos.
pero en el supuesto de conflicto, el conjunto del sistema me parece a mí que sigue conservando el principio de la primacía del valor del conjunto de los accionistas en caso de que no sea compatible en el largo plazo esa consideración de intereses. Pues bien, en una perspectiva española no tenemos esta cláusula de la teoría de la creación del valor ilustrado o teoría ilustrada de la creación de valor en el derecho vigente. El derecho vigente dice actuar en el mejor interés de la empresa y es luego el código, la recomendación 12ª, la que conforma o de alguna manera da una pauta interpretativa al respecto, permitiendo una interpretación del interés societario en sentido amplio, el interés social en sentido amplio y no en el sentido tradicional. ¿En qué medida incide en esta interpretación la reforma de este verano, reforma parcial del Código de Buen Gobierno, donde se produce en esencia la sustitución de la terminología de la responsabilidad, pero que no es solo de la terminología de la responsabilidad social corporativa por la sostenibilidad? Bien, para mi tema, para el tema del que me estoy ocupando, el contenido del interés social como función de los administradores, lo relevante que es. Lo relevante para mí son tres cosas. Una, que no se modifica el principio noveno. El principio noveno del código vigente dice que el Consejo de Administración asumirá la administración de la sociedad y la supervisión con el propósito común de promover el interés social. Por tanto, sigue manteniendo la referencia al interés social sin más. Y cuando la recomendación 12ª va uno con toda preocupación a ver si se ha tocado esa relevante recomendación, resulta que está tal cual. Por tanto, el concepto y contenido del interés social recomendado o sugerido por la recomendación 12 en el código es el mismo. Y por tanto no hay un cambio radical en ese sentido. Sin embargo, bueno, y el otro no cambio, entre comillas, pero eso no tenía por qué producirse en el código, es que el 529 ter de la Ley de Sociedades de Capital atribuye la competencia al Consejo de Administración para aprobar la responsabilidad social corporativa. Ahí no se dice la responsabilidad, la sostenibilidad. Por tanto, hay un desajuste terminológico y en la ley todavía tenemos el deber de la responsabilidad social corporativa que cuando avancemos y se consoliden las reformas, pues habrá que coordinar esta terminología, aunque lo importante no es esto, sino el contenido. Sin embargo, no veo mal la renovación terminológica desde dos puntos de vista, porque por un lado se quiere liberar a la responsabilidad social corporativa de una cierta connotación con la filantropía empresarial o corporativa y dar a entender que ahora, con esta nueva terminología, se pasa a una nueva manera de entender la responsabilidad social corporativa. Eso es muy relevante porque se libera de ese pasado de la manera de entender estética muchas veces, de pura acción social y no de pasar al centro del negocio la responsabilidad social corporativa. Podía haberse evolucionado sobre la terminología, pero estamos en un cambio cultural, los objetivos de desarrollo sostenible son un poco la nueva referencia del nuevo modelo de crecimiento y de desarrollo y es difícil, yo creo, hoy liberarse de ese impacto, de esa cultura en la que estamos viviendo en este momento. Y la otra cuestión positiva, de la que han hablado otros compañeros, es que se revisan las recomendaciones 53, 54 y 55, donde se especifican aspectos muy importantes de la sostenibilidad, de la política de sostenibilidad en cuanto al contenido de deberes del Consejo y de transparencia, deberes de
del Consejo en cuanto a la supervisión y la transparencia de los deberes que ya la directiva sobre el informe y su traducción en España del informe de la información no financiera se ha ido diseñando como deber legal de transparencia, que no hay que confundir con lo que estamos tratando en este momento, porque estos son deberes que en la medida en que sean deberes imperativos, los administradores, como garantes de los deberes impuestos por las leyes, tienen que cumplir frente a cualquier tipo de interesados, consumidores, acreedores, medio ambiente, etcétera, etcétera, cuando haya deberes legales. Ahí no hay problema ya decir que es el interés social, no. Son los deberes que marca la ley y que se deben cumplir tal cual, porque en el 225 de la Ley de Sociedades de Capitales se dice que los administradores deben cumplir los deberes legales, aparte de los estatutarios, la normativa interna, reglamentos, etc. Pero ahí no hay problema de conciliación de intereses. Ya el legislador ha dicho qué intereses hay que tener en cuenta en esa ocasión. Y cuando hay deberes de transparencia obligatorios, cúmplase y no hay más. Bien, paso ahora a analizar brevemente el debate en curso en la Unión Europea sobre el gobierno corporativo sostenible. Bien, la Comunidad Europea en los últimos años y hasta ahora mismo, quiero decir, en los últimos tiempos de este verano, ha ido en distintos documentos apostando con mucha energía, con mucha fuerza, por hacer de la sostenibilidad competitiva el modelo de crecimiento de Europa a futuro y insiste particularmente que también ya en el proceso de recuperación tras el COVID-19 se debe caminar en esa dirección para forjar una Europa más justa, más ecológica y digital. Más justa, más ecológica y digital. El Pacto Verde Europeo del 2019 subraya el objetivo de integrar, ojo esto para nuestro tema, integrar la sostenibilidad en el marco del gobierno corporativo, impulsando una gobernanza empresarial sostenible. Y efectivamente, en este contexto, en este nuevo clima cultural, la Comisión ha encargado de estudios a grupos de expertos sobre los deberes de los administradores, en nuevo contexto, y trata de desarrollar lo que en relación con la sostenibilidad viene haciendo en la Directiva de Implicación a Largo Plazo del 17 y en la directiva que se está revisando en este momento sobre información no financiera. Trata de completar lo que se viene haciendo en esas directivas con una nueva iniciativa que se dirigiría al gobierno corporativo sostenible. De ella solo yo conozco, no sé si habrá más información accesible en este momento, un documento muy breve sobre evaluación inicial de impacto de esta directiva, evaluación inicial de impacto de esta, no directiva, perdón, de esta iniciativa, que por tanto está en estudio. Este documento es de este verano, de julio del 2020. ¿Cuál es el planteamiento de la iniciativa de la Comisión, que tendrá dificultades y que hay que debatir y no conocemos sus puntos todavía de concreto desarrollo, sino grandes líneas de actuación? ¿Cuál es el planteamiento de la iniciativa a este respecto? Pues bien, yo quiero llamar la atención sobre dos cosas. Primero, que surge en un nuevo clima cultural, que para mí es muy importante. El derecho evoluciona por hechos y clima cultural. Los hechos ya sabemos cuáles se van produciendo, relación con el mercado, la globalización, crítica a la globalización, y la cultura es el fondo de ideas en que van cuajando la valoración de todos esos hechos. Y hay una interacción siempre entre hechos y clima ideológico o político. Pues bien, la iniciativa surge en un clima cultural que todos conocemos. Se busca, no sé si ilusamente, una nueva manera de entender el capitalismo. Se está recibiendo distintos calificativos. Capitalismo consciente, responsable, sostenible, de los grupos de interés, progresista,
etcétera, etcétera. Se busca un nuevo capitalismo y una nueva gobernanza en ese contexto empresarial que interacciona con el nuevo, diríamos, sistema económico social que se quiere para el futuro. Y esa nueva gobernanza estaría orientada a 4 objetivos, que para mí son elementos fundamentales de una compañía sostenible. Primer elemento, fomentar el largoplacismo, algo lo que ha existido mucho en este Congreso. Segundo elemento, más transparencia de los aspectos no financieros. Tercer elemento, inversión sostenible. No solo hay que actuar sobre los intereses de los no financieros, es decir, los trabajadores, consumidores, etcétera, sino también de los propios inversores, de los propios accionistas, de la base accionarial que sostiene a las propias sociedades. Tercer elemento. Y cuarto elemento, reformulación de los deberes de los administradores frente a los grupos de interés. Y concretamente se apunta en esta iniciativa que frente a la vieja idea de alinear los intereses de los administradores con los de los accionistas, de manera exclusiva, viejo modelo financiero, o de manera prioritaria, teoría de creación de valor ilustrada, frente a esa vieja idea de alinear los intereses de los administradores con los accionistas, se tendería, y se dice literalmente, alinear mejor los intereses a largo plazo de la administración, los accionistas, las partes interesadas, la sociedad, mejorando un marco para incentivar a los consejos a integrar adecuadamente los intereses de todos esos stakeholders relevantes en la sostenibilidad, para la sostenibilidad de la empresa. Bien, dejamos fuera de esta iniciativa las referencias muy importantes y relevantes en la práctica sobre el régimen de due diligence, de la diligencia debida en materia de derechos humanos, medio ambiente, que no sabemos si se incluirá en esta iniciativa o probablemente vaya a otra iniciativa distinta. Lo iremos viendo si finalmente esto se consolida a lo largo del 2021. ¿Cuál es la cuestión central que plantea desde la perspectiva en que nosotros estamos abordando el tema de la revisión del concepto de interés social, del contenido de interés social y de la función de los administradores? Pues si procede, la cuestión es si procede que se concreten en el plano legal los deberes de los consejeros en el sentido de tener en cuenta los intereses de los acreedores relevantes para la sostenibilidad a largo plazo de la compañía. Y claro, aquí van a surgir críticas y probablemente en el escenario tengamos estas 2 opciones o 2 posiciones. Por un lado, la de los críticos con el enfoque de esta iniciativa, que quiénes van a ser los críticos, aunque ya hay por ahí algunos pronunciamientos con ocasión de los trabajos, del estudio presentado por el grupo que lo ha elaborado sobre encargado por la Comisión sobre los deberes de los administradores en este contexto. Pues bien, los críticos van a ser los que yo llamo críticos que vienen combatiendo el stakeholderismo, es decir, críticos a la idea de que esto de la empresa como coalición de grupos plurales es una quimera ilusoria y que no está justificado. Pues bien, estos cuestionarán que haya que fortalecer la autonomía de los administradores porque el incremento de su discrecionalidad puede aprovecharse en beneficio propio, eventualmente con pactos con los grupos de control, los accionistas de control y perjuicio de otros accionistas que no son tan fuertes y, por supuesto, también de las demás partes interesadas. Y rechazan, en cuanto a los objetivos, lo que acabo de decir que cuestiona, y en cuanto al medio, que sea una reforma legal imperativa para instrumentar el mismo. Es una objeción recurrente y permanentemente abierta. Desde esta perspectiva hay que seguir poniendo el foco en la autonomía de los socios para configurar
los objetivos empresariales, el fin, el propósito, los valores, y no incluir en la noción del interés social en sentido propio, no incluir en la noción del interés social en sentido propio otros intereses plurales en la empresa, que sí podrán ser tenidos en cuenta en el largo plazo, pero cuando puedan contribuir a crear valor continuado para el conjunto de los socios. En nuestra opinión, para terminar este punto, lo relevante no es que exista una cláusula legal o voluntaria que formule los intereses. Para mí lo más importante, con una base u otra, es decir, de base recomendada, de base asumida estatutariamente o de base legal, es cómo se conforme la combinación de intereses que se incluyen en dicha cláusula. Es decir, la combinación de intereses plurales. Bien, de una forma que podemos simplificar para calificarla como una fórmula instrumental o subordinada a los intereses de los socios, o sin esa instrumentalización como fórmula que podríamos calificar de equilibrada, de que se atribuye a los administradores una función de combinación equilibrada de intereses, no de combinación instrumental con primacía, en último término, de los accionistas. Y además, lo relevante de cómo se conforme esa cláusula es que cómo se articulen los procedimientos de implicación y protección o autoprotección de los otros implicados, para evitar efectivamente que esa discrecionalidad de los administradores funcione sin ningún tipo de control, de tal manera que no sea la buena conciencia de los administradores los que determinen lo que es bueno o malo para el interés social tal como ellos los entienden. No, habrá que hacer de alguna manera presentes distintos medios que, como los titulares de intereses afectados que deben considerarse son distintos, no hay una receta única para cómo proteger al consumidor, cómo llevar los intereses medioambientales o eventualmente intereses públicos o de la comunidad o de los trabajadores. No hay una receta única, hay una receta diversificada que tiene que, diríamos, articularse, y ahí tenemos un reto todos, sociólogos, economistas, juristas, en fin, los representantes de distintas ciencias o criterios o ideologías, tratar de contribuir a un diseño articulado que dé seguridad, que aún no existe, sobre la conformación de ese modelo con muchas piezas y que todo él funcione armonizadamente. Nos quedan 3 minutos, profesor Esteban, muchísimas gracias. Pues perfecto. 3 minutos todavía. Entonces, para esos 3 minutos solo digo 2 cosas. Uno, que lo importante es que ese modelo se articule de una manera equilibrada. Entonces, esos 3 minutos para el tema último, que era el del modelo de gobierno corporativo con integración pluralista de intereses en la estructura societaria, la participación de los trabajadores. Tema un poco ajeno en principio a los societarios, es decir, a los estudiosos del derecho de sociedades en España, y que no tiene una cultura muy favorable entre nosotros, pero que en cambio las cosas van a poder cambiar. Y aquí yo ahora, en estos 3 minutos, solo puedo dedicar, de las muchas cuestiones graves, 1 minuto a llamar la atención para poner el tema sobre la mesa, sobre cada una de las cuestiones relevantes. La primera es si está justificado o no la consideración de los intereses de los trabajadores. Entiendo que sí, porque los trabajadores no solo son parte considerada, los administradores deben considerar los intereses de los stakeholders, entre ellos, no, son parte constitutiva, entiendo que pueden ser parte constitutiva del gobierno de la empresa, titulares de intereses con rango constitutivo susceptibles de intervenir. ¿Por qué? Porque los trabajadores son aportantes de recursos de conocimiento y capital humano que resulta esencial para la creación de valor. Y las grandes empresas son estructuras que funcionalmente se presentan como organizaciones económicas con poder,
que no está legitimado eficaz y socialmente por el mercado. Y por tanto, como hay déficit de control social del poder de las empresas, hay algunos factores que pueden contribuir positivamente. Eso es lo que ha justificado históricamente en Alemania y en otros países el considerar, según y cómo, en cuanto al modelo, a los trabajadores. Bien, segunda idea, la cogestión no es un tema de Alemania. Hay más de la mitad, 14 Estados miembros que tienen participación de los trabajadores en la empresa. La Unión Europea hasta ahora puso freno por la influencia anglosajona a seguir con la participación de los trabajadores. Pero es probable que retome este tema, como se ha visto en los debates últimos sobre la participación de los trabajadores en las operaciones transfronterizas, fusiones, transformaciones, escisiones. Y debe presentar un informe sobre si es conveniente un marco. Y finalmente, lo que quiero decir es que cuando abordemos este tema, tenemos que poner sobre la mesa 4 temas. 1, empresas afectadas, no todas. Para mí tienen que ser las que tengan un determinado umbral de trabajadores. Habría que ver si, por ejemplo, lo que se dice en España sobre el informe, cuando se hace obligatorio, estoy terminando, cuando se hace obligatorio el informe no financiero, para los que tienen más de 500 o posteriormente ya 250 trabajadores con determinados parámetros económicos, son empresas. No todas las empresas, sino un umbral de trabajadores y unos parámetros de volumen económico, además del número de trabajadores. Primer tema, empresas afectadas. Segundo tema, órgano de participación. Sistema monista o monista, nosotros Consejo de Administración, pero ¿por qué no tenemos el Consejo de Vigilancia que resolvería mejor este problema? Tercer tema, proporción de los trabajadores. En Europa está desde 1 hasta la mitad. ¿Por qué no empezamos con 1/3 de representantes de los trabajadores en el órgano? Y tercera y última cuestión, posición jurídica de los representantes de los trabajadores. Los trabajadores se incorporan no para defender única y exclusivamente de los trabajadores, los intereses de los trabajadores. Igual que las minorías de representantes o otros representantes externos que accedan al Consejo de Administración no representan en el sentido jurídico civil mediante un mandato vinculante los intereses del grupo de procedencia, sino que se cuenta con ellos, y termino, para contribuir a que se forme mediante esa diversa composición de una manera más ponderada del conjunto de los intereses plurales el interés común que vincula a todos, un interés común plural y equilibrado. La presencia como legitimados de diversos consejeros lo que pretende es contribuir a la formulación más equilibrada del interés social como pauta común susceptible de interpretaciones y valoraciones distintas. Hoy día los administradores lo hacen valoran entre accionistas grandes, pequeños, corto, largo plazo. Pues aquí integrarían esa presencia plural de todos ellos, incluidos también los trabajadores, que no se vinculan solo a la defensa, pero sí la perspectiva para que se valore y se decida finalmente en esa idea de largo plazo. Disculpen estos minutos de exceso y muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, profesor Esteban. Nada que disculpar, sino que agradecer el regalo de unos minutos añadidos en su intervención. Con esta conferencia de clausura, el Congreso, desde el punto de vista científico, mejor clausurado no ha podido quedar, al tiempo que además se abren desde el punto de vista científico temas de debate, según los iba apuntando el profesor Esteban. Y además podremos ver con más detalle sus consideraciones en el libro que se publicará con el contenido de las exposiciones que se han realizado en este Congreso.